Buenos días amigos de FM 96 de Trujillo, ¿cómo están? Estamos en una edición más de Consultorio Libre, como siempre, todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí en su radio de recuerdos, ¿no? Marcando la diferencia en nuestra ciudad. Agradecidos como siempre por la sintonía y la preferencia que nos brindan semana a semana. En este espacio de salud, nosotros intentamos brindar siempre los mejores consejos para su bienestar personal y familiar. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante porque tenemos que comentar, ¿no? Un asunto que también preocupa a muchas personas con respecto al uso medicinal del cannabis, ¿no? Y otras cosas más también queremos ya aprovechando justamente la presencia, el enlace que hoy día está promoviendo nuestra invitada de acá de Perú, la magíster María Montoya Vera. Gracias a ella nos podemos enlazar en este momento también con el doctor Sergio Sánchez desde Chile y también a su vez director médico de la ONG Latinoamérica Reforma, y con el doctor Mariano Fusero. Él es abogado argentino de la ONG Reset, ¿no? Que se encarga de la política de drogas y derechos humanos. Todos los invitados del día de hoy con amplia experiencia en el tema, ¿no? Sobre todo enfocándolo en la salud pública y pues en los derechos de las personas que están utilizando la marihuana de alguna forma medicinal. Y por ahí también vamos a conversar con el doctor en su momento, con el doctor Sergio Sánchez, de manera recreativa, ¿no? Y el entorno que esto tiene que ver a nivel internacional, ¿no? Entonces, brevemente vamos a dar la bienvenida a todos los participantes a esta reunión del día de hoy. Gracias a la magia de la radio, pues estamos compartiendo con todos nuestros oyentes. Quiero empezar con las damas, ¿no? Como siempre, ¿no? Con la señora María Montoya. Ella es presidenta de la Asociación Marihuana Medicinal de Trujillo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad bueno, hablar un poco sobre esta temática, ¿no? Así es. Están ustedes ya enfocándose en un evento denominado Política de Drogas, Salud Pública, Cannabis y Pandemia, programada por el día 23 de julio, ¿no? A las 5 de la tarde. Y quisiera que nos cuente brevemente cuál es la finalidad de este evento, de esta transmisión por Facebook Live que se va a realizar y, bueno, cuáles son sus expectativas al respecto. Sí, bueno, la temática sobre política de drogas la estamos tocando en esta ocasión precisamente porque como usuarios de cannabis nos vemos afectados también en nuestros derechos y queremos visibilizar esa problemática. Eh, la política de drogas pues nos ha sido el tipo de políticas públicas en políticas de drogas nos ha sido impuesta ya 50 años prácticamente y no se ve mayores avances como para seguir con ese mismo tipo muy punitivo hacia precisamente la parte más débil de la cadena ¿no? Entonces, se violan los derechos, hay muchas afectaciones a gente que no deberían pues, ¿no? estar sufriendo ese tipo de persecuciones y allanamientos cuando muchas veces cultivan para uso medicinal bueno, tantas cosas que han pasado, mucho más en los países de hermanos de Argentina y Chile, toda esta situación ha sido muy, muy difícil, mucho más difícil que acá en Perú, ¿no? Pero precisamente acá en Perú no se está tocando mucho esta temática de qué es lo que implica seguir con el mismo tipo de políticas de drogas. Entonces, el objetivo final es ese, tratar de visibilizar acá en nuestro país en base a la experiencia que tienen los países hermanos para ayudar también, ¿no? En esta temática. Perfecto, señora María. Entonces, nosotros justamente con lo que usted está mencionando, le queremos trasladar la consulta al doctor Sergio Sánchez, porque él es un experto ya llevando año tras año la lucha incesante a nivel internacional también y el mensaje de cómo tratar adecuadamente a nivel de salud pública el uso del cannabis, ¿no? A él lo hemos escuchado en varias oportunidades, en diversos videos, entrevistas, hablando de la defensa también del uso incluso recreativo, ¿no? Y tampoco satanizar de alguna forma el uso del cannabis, ¿no? En general, para ambos usos, ¿no? Entonces, brevemente, doctor, quería que
se presente de repente un poco más a la sociedad trujillana. Sabemos ya de antemano que estuvo alguna vez en nuestra ciudad, pero si nos podría también transmitir en resumen lo que vendría a ser su mensaje en esta oportunidad, en este evento que se va a realizar. Claro, gracias por la invitación. Bueno, lo que uno ve, digamos, conforme pasa el tiempo es que la política de drogas actual produce más daño que beneficio. Y por eso que es importante analizarla bajo la óptica de los derechos de las personas y de la salud pública, puesto que las personas consumen, por ejemplo, la marihuana, ya sea con fines medicinales o ya sea con fines recreacionales, o como se le está llamando ahora, como consumo adulto de personas adultas, y por lo tanto los países tienen que ir aprovisionándose de leyes que causen menos daño, y de manera que la forma que uno tiene de medir eso es en la expresión de los derechos de las personas. Entonces, vamos a discutir, yo creo, un poco mañana los avances que han habido en la región en materia regulatoria, tanto para uso adulto como para uso medicinal, porque yo creo que ahí hay una clave, no sé si los demás estarán de acuerdo, pero la regulación tiene que ser diferente para los usos médicos que para los usos adultos. Los avances que se han hecho en Argentina y en Perú, que son espectaculares, me parece a mí realmente que se están poniendo a la vanguardia de la región. También algunos hitos internacionales que tienen que ver básicamente con la actitud que están tomando el concepto de las naciones en la órgano, digamos, de Naciones Unidas encargado de esto, y qué expectativas se tienen de que haya un cambio a nivel mundial, digamos, o a nivel de una mayoría de países en relación a esto. Excelente, doctor, le agradecemos su participación. Y ya que estamos hablando también un poco de las leyes, en su posición de abogado, ¿no? El doctor Mariano Fusero, ¿nos podría explicar de repente qué avances ha notado a nivel Latinoamérica en cuanto a este aspecto, ¿no? Porque, como ya mencionó el doctor, de repente hay un hostigamiento, de repente hay cierto hostigamiento con las personas que de repente tienen un cultivo, puede ser para el consumo personal, para el consumo colectivo, de repente para el consumo medicinal en la región, ¿no? Y también de repente si usted ya tiene conocimiento de lo que está haciendo el Congreso peruano con respecto a las leyes que se necesitan para llegar a un buen acuerdo y a un buen uso del cannabis y de las drogas en general en la región. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Un gusto participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ver, principalmente creo que estamos teniendo algunos progresos en algunos países, entre ellos el país del cual yo soy nacional, que es Argentina, que estamos observando algunos pasos de forma gradualista, podríamos llamar, ¿no? O sea, algunos reconocimientos de los derechos que tuvimos allá por 2017 con un programa de investigación respecto de cannabis y después una demanda histórica que tuvo la población usuaria de esta sustancia con fines terapéuticos medicinales, principalmente motorizados por reclamos de las madres, las mujeres y continuado también por los familiares y todos los pacientes alrededor de esta sustancia, que era el acceso democrático a la sustancia. Y en ese sentido tenemos legislaciones bastante dispares. ¿A qué me refiero con acceso democrático? Después mañana quizá podamos profundizar un poquito mejor, es el hecho, el derecho que tiene cada una de las personas a elegir la sustancia, ya sea una sustancia estandarizada por algún órgano de control, ya sea a nivel nacional si existe esa sustancia estandarizada o mediante la importación y un sistema de excepcionalidad que establece algunas legislaciones para la importación de productos avalados por agencias de control en términos de medicamentos y fitoterápicos a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros conocemos la experiencia de Charlotte Web de Estados Unidos, que es una sustancia que en su momento era considerada un suplemento dietario por la FDA de este país, y nosotros lo importábamos y otros países también lo importaban dentro de un sistema de excepcionalidad de nuestros organismos de control relacionados a los fitoterápicos y los medicamentos. En ese sentido, la vía de estandarización también estaría bueno, y en ese camino creo que está yendo algunos países, de crear una industria alrededor de lo que sería esta sustancia, ya sea con capitales privados, que hay fuertes corporaciones, podríamos llamar ya a esta altura, que están haciendo hincapié en algunos países
para producir esta sustancia, industrializar la misma con fines terapéuticos. Entonces tenemos la estandarización por la vía de la importación, de la producción local, pero también, y no nos tenemos que olvidar, el derecho que tiene la persona de acceder a la sustancia en su estado vegetal, ya sea por una cuestión de elección o por una cuestión de necesidad, ¿no? O sea, la experiencia indica que muchas madres y pacientes requieren la sustancia en su estado vegetal porque sería, por lo menos por ahora, irreemplazable por productos estandarizados. Ese acceso democrático, como para resumir esta historia, fue reconocido hace poco en mi país con un decreto de Poder Ejecutivo autorizando los autocultivos, hablamos en plural, pues autoriza el autocultivo con fines personales, el autocultivo asociativo, cooperativista, que podremos hablar de otras experiencias comparadas como clubes de cultivo y demás, que estarían a cargo acá de la sociedad civil mediante la figura de las asociaciones civiles, las ONG, y por otro lado, el cultivo solidario, ¿no? Un tercero que cultiva para darle la sustancia a la persona. Eso se reconoce en nuestro país y en otras legislaciones, como digo, es bastante extenso y bastante dinámica la posibilidad de incluirse, ya sea la vía de estandarización, como también el acceso a la sustancia en su estado vegetal, porque hay legislaciones que tienen el autocultivo con cualquier finalidad y no hace falta limitarla exclusivamente con fines terapéuticos y medicinales, ¿no? Excelente, doctor, agradeciendo su participación. Nosotros vamos a invitar a todos los participantes a acompañarnos a una breve pausa comercial, la primera del programa, la primera pausa musical, y pues tras de esta continuaremos con más aquí en Consultorio Libre por FM 96. Amigos, continuamos con el programa. Estamos en Consultorio Libre, aquí en FM 96, tu radio de recuerdos marcando la diferencia en la ciudad de Trujillo. Y hoy estamos con invitados internacionales porque existe la posibilidad que tienen abierta todos ustedes de conectarse el día de hoy, viernes a las 5 de la tarde, vía Facebook Live, porque vamos a poder conocer un poco más de la política de drogas, salud pública acerca del cannabis, ¿no? Y su asociación también con esta pandemia, ¿no? Que imagino ha causado también algunos cambios, ¿no? En las costumbres de las personas que tienen acceso a la marihuana, de repente por el uso medicinal que están utilizando, ¿no? Nosotros habíamos conversado en la primera parte del programa, habíamos hecho una introducción con nuestros invitados el día de hoy. Estamos conectados con el doctor Mariano Fucero, de la ONG Reset, y el doctor Sergio Sánchez, de la ONG Latinoamérica Reforma. Gracias también por el enlace a la magíster María Montoya Vera, que es presidenta de la Asociación de Marihuana Medicinal en la ciudad de Trujillo. Entonces, justamente hablando de medicina, ¿no? Mucha gente aún, por un tema, pues, obviamente, de acceso a la información, yo diría más que nada desinformación, satanizan el tema del uso de la marihuana, ¿no? Y desconocen el uso medicinal que ésta tiene y la trayectoria también en los estudios que se están realizando a nivel mundial acerca del tema, los beneficios que puede brindar, ¿no? Entonces, yo quiero invitar al doctor Sergio Sánchez, ¿no? Con todo el conocimiento que tiene, a que nos pueda sintetizar de repente cuáles son los beneficios que la marihuana brinda hoy en día a la medicina y, bueno, más que nada repetir, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado muchas veces sustentando en estudios a nivel internacional. ¿Qué estudios son los que básicamente usted prefiere para fundamentar este avance en el aporte de la marihuana a nivel medicinal? Bueno, sí, gracias. Hay bastantes estudios que muestran que tiene utilidades médicas, pero yo creo que haciendo una actualización para la gente, lo que habría que mencionar es que las Naciones Unidas reconocieron en diciembre pasado que tiene utilidad medicinal al cambiarla de lista a una lista de menor control. La cambiaron de lista 4 a lista 1. Y en la lista 1 están todas aquellas sustancias que, si bien pueden causar algún problema en la salud pública, tienen finalidades médicas. Y ahí, dentro de las más importantes, está, digamos, el manejo del dolor. También están algunos problemas de espasticidad, para manejar también los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia, asociado a cáncer, VIH, SIDA, por ejemplo, epilepsias refractarias en niños, en fin, espectro autista también, fibromialgia,
Hay una gran cantidad y cada vez se está descubriendo más la importancia de estos fitocannabinoides en el control de muchas enfermedades, que generalmente son enfermedades que no tienen buen tratamiento hasta el minuto por la medicina de las Big Pharma. Entonces, ahí también hay un elemento que hay que considerar, y por eso que es importante lo que dice Mariano Fusero, de que nuestras legislaciones deben ocuparse también de proteger el uso de la planta, y no solamente enfocarlo, como algunos desean, como un medicamento más, una molécula más que haya que facilitar que la industria en el fondo sea la productora. Yo creo que esto representa una oportunidad para que recuperemos también el poder sobre nuestra salud y sobre nuestra enfermedad, y podamos volver a cultivar nuestras plantas como se ha hecho a lo largo de casi toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Sin tener que pasar por ningún intermediario comercial para poder obtener nuestras flores y nuestras necesidades de salud. ¿Cuántos de los tipos, doctor, de cannabinoides existentes, porque usted ha mencionado que existe más de 140, son beneficiosos para la salud? ¿Y a qué se refiere usted cuando menciona el famoso efecto séquito? Bueno, el efecto séquito es un efecto que descubrió este caballero Ethan Russo, que es médico también, americano, que dice que al interior del cuerpo la interacción de estos 140 cannabinoides resulta en un efecto mucho más beneficioso que cada una de las moléculas por separado. Entonces es como un argumento a favor de consumir extractos completos de la planta o la planta completa, digamos. De estos 140 cannabinoides, los que más han mostrado, digamos, utilidad médica son el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que está controlada por la ley, el cannabidiol también, pero hay otros como el cannabigerol, el cannabicromo, el cannabiol, en fin, hay una pila de cannabinoides que la verdad es que piensen que estamos recién descubriendo desde la última década del siglo XX. Entonces estamos más o menos en el año 21, 22 de investigaciones con estas moléculas disponibles para hacer cosas. Entonces queda un mundo todavía por avanzar en descubrir. Ajá, perfecto. Entonces, ahora quisiera trasladar brevemente una pregunta al doctor Mariano Fusero, y es con respecto al avance de las leyes que ya habíamos mencionado un poquito en la primera parte del programa. Pero siempre va a haber personas que están en contra de todo el entorno que se está proponiendo, ¿no? Ustedes ya mejor que yo lo deben conocer este tema, ¿no? Entonces, quisiera trasladar esas consultas también a ustedes para que como especialistas nos puedan explicar abiertamente. Y esto es, por ejemplo, considerar la sociedad, por ejemplo, peruana, como es una más de la región en Latinoamérica. ¿Estará preparada, doctor Fusero, para una ley más abierta en el tema del acceso a la marihuana en general o a otras drogas? Lo que hay que considerar claramente es que nuestra región, nuestros países, lo que no están preparados como para seguir soportando los estragos que está padeciendo en razón de la guerra contra las drogas. O sea, uno cuando observa los mismos datos de Naciones Unidas, observa que nuestro continente es uno de los más perjudicados por todo lo que sería esta cruzada bélica que fue impuesta a nivel internacional hace 60 años, ¿no? Con otras realidades me refiero geopolíticas, de imposiciones de determinados países a nuestras soberanías, de una realidad que nos resultaba ajena, y hoy por hoy, o sea, los mercados clandestinizados, producto de toda esta provisión, es lo que está causando los grandes índices de enfrentamientos, de violencia, o sea, enfrentamientos, me refiero ya sea entre las bandas de las redes ilegales entre ellas o con la policía, altos índices de criminalización de las personas que consumen y de las personas que cometen alguna conducta no violenta relacionada a la venta minorista de las sustancias, por una economía de mera subsistencia en nuestros países en un contexto de desesperación económica, grandes índices de prisionización y cárceles en nuestros países también que están absolutamente sobrepobladas, principalmente por la postura punitiva de nuestras legislaciones en materia de drogas. Y cuando uno ve todas estas cuestiones
que podríamos seguir hablando, la cantidad de personas desplazadas y fumigadas en la región andina. Bueno, ustedes precisamente tienen más experiencia que nosotros en esa materia, de los países productores, y todos los esfuerzos que se hacen a nivel internacional, esfuerzos entre comillas, para dar esta lucha contra las drogas que afectan a esas comunidades andinas, y uno observa que los datos de producción de la cocaína a nivel mundial está llegando a récords históricos últimamente, ¿no? Estamos hablando de la región andina, principalmente Colombia, que produce alrededor de 1.700, 1.900 toneladas de cocaína anualmente, y los mismos informes de Naciones Unidas hablan de un récord histórico. Entonces, toda esta batalla con este discurso bélico, sensacionalista por detrás, ha traído graves problemas y daños a nuestras poblaciones, a nuestros países, ¿no? En índices también de corruptibilidad de nuestras instituciones, de la política, de las fuerzas de seguridad, y como otro dato, por ejemplo, el genocidio, podremos decir, que está padeciendo el país del norte, México, como una disputa de los mercados ilegalizados para llegar al principal consumidor de sustancias prohibidas a nivel internacional, que es el mercado estadounidense. Ahora, todos estos daños generalmente quedan Río Bravo para el sur, Río Bravo para el norte, quedan las ganancias, ¿no? Queda 44% de un negocio multimillonario, que es el del tráfico de las sustancias, queda en el mercado minorista estadounidense, el 33% queda en el mercado minorista de Europa, 20% es el mercado de gran tráfico a nivel internacional, solo el 3% queda en nuestra región y 1% en la región productora, principalmente la región andina. Entonces, como dice un autor por acá, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? O sea, las vaquitas quedan Río Bravo para el norte, y en una situación totalmente anómala, antinatural, de sacar este fenómeno de las sustancias que tendría que ser analizado por la vía sanitaria, por la vía interdisciplinaria de tratamiento y prevención de los consumos problemáticos, pero no desde la óptica bélica, punitiva, represiva, etcétera, que es lo que está causando grandes daños. Entonces yo reformulo esa pregunta que vos me trasladás. Lo que no estamos dispuestos a seguir padeciendo es precisamente todos los daños que se producen motivo de la famosa y denominada guerra contra las drogas. Hay que ir sobre determinados abordajes más sensatos, más respetuosos de los derechos humanos de las personas, siempre estipulando determinadas regulaciones estratégicas de las sustancias que sean responsables, que sean para un uso adulto de nuestras poblaciones, que no repitan las malas experiencias que tuvieron otras sustancias legalizadas, como por ejemplo el alcohol y el tabaco y otros productos farmacéuticos, de un mal uso y un uso problemático que estamos teniendo en nuestra actualidad y hace décadas. Bueno, de todas esas experiencias de sustancias reguladas que muchos daños causa, precisamente la regulación legal de las sustancias ilegalizadas hoy por hoy es una deuda pendiente en nuestra región y en algunos países como el nuestro también, por más que tengamos algunos avances en materia de uso terapéutico, también tenemos que saber que Argentina sigue penalizando, por ejemplo, a las personas que consumen mediante actos de consumo, como es la posesión, el autocultivo con fines recreativos adultos, el consumo con trascendencia pública, el consumo en la vía pública. Bueno, determinadas figuras asociadas al consumo siguen estando penalizadas. Entonces me parece que las dos grandes deudas pendientes que tiene nuestra región es despenalizar primero a las personas que consumen y también ir por un sistema de regulación legal de un mercado que hoy por hoy está regulado por el sistema ilegalizado, ¿no? Por las redes ilegales de abastecimiento. Así es. Entonces, vamos a ir conversando con todos nuestros invitados acerca del tema. Quedamos en el tintero para la siguiente parte del programa con respecto, pues, al rol del Estado en esta situación, ¿no? Que debe ser también muy común en muchos países en Latinoamérica, y cuál debería ser su posición al respecto. Vamos brevemente a esta primera pausa comercial, esta vez sí, comercial, y volvemos con más aquí en Consultorio Libre. Bien, continuamos con el programa. Estamos en Consultorio Libre por FM 96, tu radio de recuerdos, y estamos conversando acerca, pues, de todo el entorno que tiene que ver con la política de drogas que debería manejarse en los estados, ¿no? Actualmente, ¿no? Y a propósito también de un evento que usted podrá, de todas maneras, conectarse, ¿no? Y obligatoriamente el día de hoy a las 5 de la tarde, acerca de política de drogas, salud pública, cannabis y pandemia, ¿no? Que justamente los invitados y ponentes están nosotros en estos momentos en la radio, ¿no? Y por eso estamos muy agradecidos también por su participación. El doctor Mariano Fusero nos había mencionado en la última parte del bloque anterior algo ya de nuestro, pues, de enfoque que debería tenerse entre la sociedad
y pues, digamos, el rol que debería manejar frente a la aceptación de la marihuana medicinal y también como fines recreativos, y ya vamos rozando un poco también lo que viene a ser, pues, si es efectiva o no la prohibición, ¿no? Porque ya hemos visto que justamente los problemas empiezan, entre comillas, problemas, ¿no? A veces en la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia, el doctor Sergio Sánchez en varias entrevistas menciona, pues, que ya se han hecho estudios acerca de los adolescentes y cuál fue el motivo principal por el cual algunos llegan a las drogas, ¿no? Y pues evidentemente ahí, en el afán de querer volverse adultos, comienzan a probar, y es por eso que también tiene que ver el rol familiar mucho aquí, ¿no? No satanizar necesariamente el consumo como para eliminar definitivamente la droga, cuando el rol debería ser a la inversa, ¿no? Entonces, yo quería hacerle la pregunta al doctor Fusero, ya que estábamos conversando en el bloque anterior, acerca de su opinión con respecto al rol del Estado, ¿no? El rol regulador que debería tener y que hace mucha falta aquí en estos temas. Por eso le hacía la pregunta anterior, y esto era porque usted cree que el Estado pueda actuar eficientemente en la actualidad, ¿no? Porque Latinoamérica padece de un tema de corrupción muy amplia, por decir uno de los factores, como para fiscalizar eficientemente la autorización para el uso medicinal de la marihuana, por ejemplo, en el uso de las siembras personales, colectivas, por ejemplo. Sí, a ver, igual vamos sobre la base de que las personas en su intimidad, de sus domicilios y demás, pueden cultivar una sustancia o pueden consumir una sustancia, cualquiera, ya sea, estamos hablando particularmente de cannabis, pero podríamos dar ejemplos de otras tantas sustancias, ya sea legales o ilegalizadas, y el límite constitucional que establecen nuestras legislaciones es la no afectación de derechos de terceras personas, ¿no? Eso no nos tenemos que olvidar como principios que hacen a nuestros regímenes republicanos, de constituciones que vienen con estos principios de reserva respecto a las libertades individuales, la autodeterminación personal, la intimidad, la privacidad, siempre y cuando, dicen estas constituciones de nuestros países, no se afecten los derechos de terceras personas. Entonces, o sea, ¿cuál debería ser el rol del Estado en la intervención respecto a la privacidad de las personas si es que estas personas no cometen una conducta que trascienda de su intimidad y afecte eventualmente derechos terceros? ¿Cuál debería ser esa intervención? Ninguna, ¿no? O sea, la respuesta constitucional establecida no solo por nuestras constituciones, sino también por todo el régimen internacional de protección de los derechos humanos, significa que ninguna intervención, y menos una intervención punitiva, debería estar en manos del Estado. Tenemos que partir de esa base filosófica de protección de los derechos como para entender todo el resto. Después, si el Estado tiene alguna facultad como para controlar que eventualmente los cultivos no sean destinados al mercado ilegalizado, para hablar en otros términos, que una madre, que un padre, que un familiar, que un paciente, etcétera, tenga una autorización para cultivar y de su cosecha destine alguna parte al mercado ilegalizado, es otra cuestión. Ahora, el Estado, o el sistema punitivo, el sistema contralor, deberá tener los indicios y pruebas suficientes como para eventualmente intrometerse en la intimidad de esa persona y acusarla de un delito direccionado, por ejemplo, al comercio, ¿no? Que estamos hablando de otra cuestión. O sea, ya estamos hablando de una cuestión que excede el ámbito de la privacidad de las personas y trasciende al público de una forma que el Estado tiene cierta legitimidad para controlar mediante sus instituciones. Pero ese paso, o sea, esa intervención punitiva, esa intervención controladora, debe ser siempre y cuando exista algún indicio de comercio o prueba de comercio, ¿no? Ok. Doctor Sergio, por favor, le quisiera trasladar una interrogante, y esto es con respecto a qué tan importante es la calidad y la seguridad que usted menciona siempre en el tema de las drogas en general, y por qué no hablar también de la marihuana, si es que fueran abiertas las leyes para su consumo, ¿no? Porque usted siempre menciona que existe un mercado negro, por ejemplo, donde mucha gente, muchos jóvenes acuden y no saben precisamente qué se están metiendo, digamos, al organismo, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es que esto sea manejado, estandarizado, de repente también fiscalizado, como dijo el doctor Fusero, para que haya beneficio en todos los aspectos, ¿no? Cuando uno consume, por ejemplo, una droga? Claro, en la misma línea de lo que dice Mariano Fusero, si el Estado no tiene derecho a entrometerse en la vida de las personas, esto es la agenda liberal,
las personas tienen el mismo derecho a consumir drogas que no les hagan daño. Y en ese sentido, un mercado regulado podría asegurar que la calidad de la sustancia sea alta, de manera de que la seguridad de las personas al consumirla sea resguardada, que no pase lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la epidemia de heroína que tienen, donde hay 50.000 muertos al año por sobredosis, porque la sustancia que se vende en el mercado negro no tiene ningún control, entonces le venden dosis excesivas a las personas. Eso, si se regularan, si se legalizara la heroína, por ejemplo, se podría detener. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana, porque ahora con estas variedades nuevas de marihuana tipo creepy o la antigua marihuana paraguaya de nuestra época, digamos, venía hasta con solventes orgánicos, con gasolina, la gente la consumía igual porque pensaba que era su derecho, y el daño que se estaban haciendo era mucho mayor que si se pudiese acceder a una planta orgánicamente cultivada, con estándares de calidad altos, y de esa manera el Estado está cumpliendo su principal función, que es resguardar la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que hay que invertir la lógica y hay que combatir a las personas sobre ideologizadas que creen que solamente porque está señalado en un papel escrito tiene una autoridad y una fuerza moral que se debe imponer, porque la gente está más allá de eso, y justamente las crisis políticas de nuestros países de los últimos 2 a 3 años, creo yo que apuntan a esa incapacidad de los estados de dar cuenta de las conductas de los grupos de personas. Entonces, es súper importante que los políticos que nos están escuchando entiendan que el espíritu de la ley es una cosa que existe antes que el texto, digamos. Es una cosa que tiene que uno saber escuchar a la ciudadanía, y saber también qué medidas son más apropiadas para resguardar su salud, su seguridad, en fin, la salud pública en consonancia con los derechos civiles. ¿Cree usted, doctor, que, por ejemplo, si se aceptara, según algunas normas del Estado, la prescripción y el consumo de marihuana medicinal, podría esto influir en una especie de monopolio de las grandes empresas y cerrar el acceso que tendrían las personas para el autocultivo, por ejemplo? Es que yo lo veo como dos cosas distintas. Yo en la regulación medicinal, a mí me gusta que hayan fármacos disponibles, pero que también se resguarde, como lo están haciendo ustedes, en la capacidad de los cultivos asociativos, o como se hizo en Argentina con las asociaciones civiles. No le veo mayor problema tampoco al autocultivo, porque si una persona va a cultivar una planta para su consumo, lo va a hacer con cuidado. Eh, Habría que ver, pensar qué tipo de monopolio. El monopolio, por ejemplo, en el Uruguay es el Estado el que controla toda la producción de cannabis. Hay 2 empresas privadas que están vendiéndole servicios, pero que en el fondo se comporta de una manera como un estanco. Entonces, hay que pensar muy bien en el modelo de regulación que uno quiera para evitar que surjan un mercado fuerte, un mercado negro fuerte. Y en el caso uruguayo, por ejemplo, lo que pasa es que sigue existiendo mercado negro para la marihuana, porque el nivel de regulaciones es tan alto, es tan estricto, que mucha gente prefiere permanecer en el mercado negro para no, porque no pueden cumplir con las regulaciones, porque son muy estrictas, desde el ir a inscribirse a la oficina de correos que queda en el centro de Montevideo, hasta el número de integrantes que puede tener un club, que son 45, pasando por el porcentaje de THC de la planta de marihuana que uno puede encontrar en la farmacia, que tiende a ser bajo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y por eso me gusta lo que está pasando en Perú, que tienen un reglamento, digamos, una ley, una modificación de la ley que no establece número de plantas, por ejemplo, para las asociaciones. Y creo que eso es muy importante que lo resguarden, es decir, que no les vayan a imponer números, creo yo, porque ahí ya empiezan las restricciones. Y las restricciones, mientras más restricciones hay, más mercado negro también. Perfecto. Entonces, nosotros, amigos, vamos a ir brevemente a la última pausa del programa, la última pausa musical, y volvemos ya con las conclusiones finales de la entrevista del día de hoy.
Amigos, entramos en la última secuencia de consultorio libre en FM 96 y estamos enlazados con el doctor Sergio Sánchez, el doctor Mariano Fusero y la magíster María Montoya, el día de hoy hablando acerca de salud pública, un poco de la regulación también del tema del cannabis y la política de drogas en general que pues debería regir en toda la región en realidad, ¿no? Porque vamos viendo avances, ¿no? Vemos avances en Uruguay, vemos avances en Chile, ahora Argentina, Perú tampoco está lejos, Colombia también, con ciertas modificaciones, ¿no? Pero ahí están. Entonces, eso es lo que queremos llegar también, a ese punto es que queremos llegar aquí en el país y sobre todo ahorita lo que queremos es preocuparnos también por la gente que tiene problemas y enfermedades que no pueden tener acceso a este tipo de medicina, ¿no? A este tipo de prescripción, ¿no? De aquellos médicos que sí, como en el Perú hemos entrevistado en varias oportunidades, algunos médicos también aquí, que sí están prescribiendo su uso, ¿no? Y sin embargo se encuentran con trabas o limitaciones por a veces por las leyes, bueno, por las taras sociales que a veces existen, y bueno, y también por la aceptación incluso de los mismos pacientes o familiares de estos, ¿no? Por simple desconocimiento, ¿no? Entonces, a eso apuntamos el día de hoy y por eso es que queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se conecten más tarde, a las 5 de la tarde hora del Perú, a esa transmisión vía Facebook Live, ¿no? El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, de eso también nos va a hablar la señora María Montoya al final de esta entrevista, haciendo la invitación a todos nuestros oyentes. Entonces, doctor Fusero, en el Perú siempre existe, pues, mucho sector del poblacional, pues, que siempre va a estar en desacuerdo con el avance de esta legislación, ¿no? Por el sencillo hecho de mencionar el tema y a veces saltan de sus casillas, ¿no? ¿Y qué mensaje usted les brindaría a estas personas para transmitirles de alguna forma seguridad en un eventual, digamos, escenario donde todas las personas podrían tener acceso a una droga como la marihuana, por ejemplo? A ver, principalmente, o sea, que debemos de reconocer que todas estas cuestiones de, como recién afirmábamos, de la guerra contra las drogas y todas las legislaciones represivas, punitivas, han fracasado, ¿no? O sea, los índices de consumo en nuestros países y a nivel mundial van creciendo exponencialmente. Toda esta mitología alrededor del uso de cannabis también fue bastante controvertida por evidencia científica, y precisamente eso es lo que tenemos que ir, ¿no? Recién estábamos escuchando a una persona experta en esta materia como el doctor Sánchez Bustos, y hay otras tantas personas, investigaciones científicas que nos hablan de la potencialidad terapéutica medicinal de una sustancia como cualquier otra, ¿no? La sustancia es un objeto, o sea, es una planta, o sea, la sustancia no se puede subjetivar, ¿no? O sea, no se puede subjetivar con la marihuana mata, la marihuana camina, la marihuana corre, la marihuana nos viola, no sé hasta dónde se quiere conllevar con la subjetividad de esta sustancia, ¿no? Es una sustancia más que puede tener un buen o un mal uso, ¿no? O sea, eventualmente no hay ninguna sustancia de por sí que sea inocua, o sea, podría, o sea, causar daño, sí podrá causar daño, como también cualquier, o la gran mayoría, podríamos decir, de los medicamentos y fitoterápicos que se puede consumir y adquiridos en las farmacias de nuestros pueblos. Bueno, entonces es una sustancia que en definitiva lo que se quiere es lograr es sacarle este demonio atravesado culturalmente en nuestra política, en nuestras sociedades, y decir, bueno, hay personas que necesitan esta sustancia como para adquirir un bienestar, mejorar su salud y no afectar, como recién decíamos, derechos de otras terceras personas, que es lo más importante. O sea, lo que uno haga con su propio cuerpo, y eso se aplica en otras tantas materias, ¿no? O sea, lo que uno haga con su propio cuerpo o con las personas que tiene a cargo, por ejemplo, sus hijos y sus hijas que tienen alguna patología, enfermedad, dolencia, y no afecta derechos a las terceras personas, no debería ser motivo ni siquiera de debate por parte del Estado, la intromisión posible dentro de esas soberanías personales, ¿no? Y eso tenemos que ser bastante claros, y eso también se proyecta hacia otras tantas materias, ¿no? O sea, una cuestión de respetar nuestros derechos humanos, nuestras libertades individuales, como para decir, listo, estamos en una posición de respeto democrático, nos valemos de unas sociedades democráticas, de constituciones modernas que protegen
esos derechos, por lo cual lo único que pretendemos ahora es avanzar en materia de usos responsables de determinadas sustancias que pueden ser los terapéuticos, como podrán ser eventualmente otros usos sacramentales, culturales, recreativos, usos adultos, cualquier finalidad o cualquier relación subjetiva que quieran tener las personas con las sustancias, pero siempre la limitación es esa, y repito, siempre y cuando no se afecten derechos de terceras personas, y eso debe ser la legitimidad que le brinda al Estado, por un lado, la legitimidad democrática, respetar las libertades individuales, y también la legitimidad de control de que el uso de esas libertades individuales no termine afectando los derechos de terceras personas. Dentro de esa legitimidad democrática vamos a encontrar un consenso. ¿Por qué usted cree que el alcohol tiene la libertad que tiene actualmente después de tantos años para su consumo? Uno se puede tomar el alcohol que quiere y no está penalizado eso. Sin embargo, es una de las principales causas de muerte en el mundo y no pasa lo mismo con la marihuana. ¿Existen intereses comerciales, cree usted, detrás de todo esto? Intereses comerciales existen sobre cualquier sustancia, podría existir también sobre el cannabis. Estamos viendo, se proyecta una industria del cannabis para 2024 de aproximadamente 42.500 millones de dólares a nivel mundial. Y vemos 50 países que ya tienen algún tipo de regulación respecto a esta sustancia, y vemos, como decíamos al comienzo, corporaciones, empresas transnacionales a esta altura con intereses económicos bastante fuertes sobre esta sustancia, ¿no? Entonces me parece que no es la respuesta posible el interés comercial que tendría la industria del alcohol en comparación con la industria del cannabis o cualquier otra sustancia, ¿no? Me parece que ahí tenemos que hacer una cuestión histórica bastante extensa, que quizá podríamos ampliar el día de hoy en la charla de las 5 de la tarde, respecto de la historia de la provisión de las sustancias. Me parece que en ese momento, en la década 60, los intereses geopolíticos de imposición respecto del control de determinadas sustancias en desmedro de el estatus legalizado que se permitía conservar a tantas otras, me parece que precisamente está direccionada a una estrategia de control social de determinadas poblaciones, de excusa, de intervencionismo político en los países que se consideraban productores, de una cruzada antihedonista de los placeres respecto al consumo de otras sustancias, que era también vinculado a determinados segmentos sociales que eran mal vistos por las sociedades norteamericanas o otras potencias centrales de por entonces. Bueno, las explicaciones pueden ser múltiples, pueden ser, como digo, una cuestión de gran incidencia de nuestras legislaciones de la geopolítica internacional por entonces. Estamos hablando, y repito nuevamente, hace 60 años que se empieza a regular esto fuertemente a nivel internacional, y nosotros empezamos a tener legislaciones en nuestra región represivas, punitivas, que en definitiva cierta inercia de nuestros países y nuestra cultura provisionista hizo que al día de hoy estemos debatiendo y redebatiendo estas cuestiones, a veces sin tener muchos avances en nuestro país y en nuestras legislaciones respecto de desmitificar la utilización de estas tantas sustancias que tuvieron razones hace 60 años, que ya de por sí no costaría mucho, si uno se pone a pensar, sacarle este mito y esta mitología, esta superstición detrás del consumo de las mismas, ¿no? Bien. Doctor Sánchez, sé que el tiempo de repente es corto en este tipo de entrevistas, pero ¿qué mensaje usted le daría al gremio médico peruano en el bloque de aquellas personas que aún no aceptan el uso de la marihuana medicinal porque siempre mencionan la clásica, no está demostrado, no hay estudios, no hay evidencia, todo el tiempo siempre repiten lo mismo? ¿Qué les transmitiría usted en base a la experiencia ya acumulada en el uso del cannabis en el tratamiento de muchas enfermedades, por favor? Bueno, primero que nada, yo creo que el Perú tiene la suerte de tener un gremio médico que se ha comprado el pleito y han apoyado, creo yo, mucho, y ahí se nota claramente la diferencia con otros países. Pero bueno, siempre hay personas que están esperando mayores evidencias científicas. Y yo lo que les diría sería que se fijaran cómo es la regulación del opio, por ejemplo. La regulación del opio es que es una planta que presta mucha utilidad a la medicina y que hay muchos derivados del opio, como la morfina, por ejemplo, la codeína, qué sé yo, el fentanilo, que son elementos que ocupamos todos los días en el hospital y en la clínica, y que también pasa un poco lo mismo que con la marihuana en algunos países del África, por ejemplo, donde hay posturas conservadoras
muy vinculadas, digamos, a las posturas de ciertos grupos de interés, que impiden que estos fármacos lleguen a los hospitales y finalmente lleguen a los pacientes. Y ante esa situación, yo creo que a esos médicos no les cabe ninguna duda de que se está cometiendo un error, una injusticia y hasta una barbarie casi. Entonces yo los invito a pensar en las relaciones que esa regulación del opio tiene con respecto a la regulación que puede tener el cannabis. Ahora son plantas distintas, el opio genera sustancias potencialmente letales, en cambio con la cannabis no se conocen casos de efectos adversos graves ni muerte. Entonces hay que ser generoso, hay que atreverse a salir de los espacios de confort, porque la ciencia exige esos desafíos. Hay que acordarse cómo fue el caso de Galileo Galilei, por ejemplo, que uno de las figuras señeras cuando uno ocupa como ejemplos de personas que se atreven a transgredir los límites de la ciencia, los límites de lo posible. Hay que acordarse de la circulación de la sangre también, cómo fue descubierta en el año 1516, en circunstancias que los romanos ya practicaban vivisecciones, esto es, aperturas de cuerpos humanos de personas vivas, y podían observar que sangraban, pero sin embargo no fueron capaces de distinguir la circulación de la sangre. Es decir, ahí yo creo que con esos 2 o 3 ejemplos hay que echar a volar la imaginación, y los médicos tienen que ser las personas de vanguardia que están llamadas a ser, no personas que estén en contra de todos los cambios porque no les llegó el último paper que les mandó el Google. Así que eso es lo que les invitaría yo a pensar. Excelente, doctor. Y en este momento ya de la entrevista quisiera, por favor, agradecer antes que nada la paciencia de la magíster María Montoya, que ha estado atenta a todas las declaraciones de los invitados del día de hoy. Y le dejo estos segundos y estos minutos para que pueda dirigirse a toda la población trujillana y hacer la invitación, ¿no? Para el día de hoy a las 5 de la tarde en esta presentación que es acerca de política de drogas, salud pública, cannabis y pandemia, por favor. Sí, bueno, es una gran oportunidad contar con la presencia de los ponentes para el evento de hoy a las 5 de la tarde. Espero que estén atentos porque de verdad es un lujo tener la calidad de ponentes en este evento, ¿no? En esta temática que de verdad en Perú casi no la estamos debatiendo, esta problemática de política de drogas y lo que nos afecta a los usuarios de cannabis, ¿no? Y todo lo que afecta a la salud pública, el hecho de que pues exista en algunos sectores todavía cierto temor. Entonces, esperamos visibilizar esa problemática y invitamos, ¿no? a las personas que puedan estar interesadas en esa temática precisamente para avanzar entre todos, debatir y lograr, pues, ¿no? Lo mejor para las personas que ven una oportunidad de mejora en salud bueno, y optar por su propio derecho al uso, siempre y cuando no se afecte a terceros, como se dice, ¿no? Muy bien, entonces si de repente alguno de los invitados quisiera agregar algo más, el doctor Fucero, tal vez, doctor Sánchez. No, únicamente agradecer nuevamente la invitación, y para mí es un gusto compartir el evento de hoy a la tarde junto a María, Sergio y otros ponentes, creo que de Perú, si no me equivoco, por lo cual creo que va a ser un debate bastante enriquecedor. El hecho de compartir experiencias de nuestros países creo que también sirve, y mucho, como para contemplar los aciertos y errores que puedan tener nuestras legislaciones, y también estrategias de incidencia política acá, como para lograr eventualmente el reconocimiento de los derechos humanos de nuestras poblaciones, ¿no? Y lo mismo yo, agradecer a la señora María su perseverancia a partir de un caso particular que es el que ella tiene con su hija, que la adora. Ella ha movido cielo, mar y tierra, y creo que eso en Trujillo es un valor humano que ustedes tienen que proteger y preservar, porque es una activista que hace mucho, mucho, mucho en el Perú, y la queremos mucho. Y un saludo a mi amigo Mariano, que tiene unos perros Sharpei preciosos ahí, que los adora, y es baterista además, así que es músico.
es una persona también muy, muy noble. Excelente, excelente mensaje también que nos dejan el día de hoy. Nosotros entonces hacemos la invitación a todos nuestros oyentes para que se conecten a las 5 de la tarde vía Facebook Live en Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ¿no? Política de drogas, salud pública, cannabis y pandemia. Todos los interesados, además, vamos a estar colgando esta información en nuestras redes sociales para que puedan acceder y conectarse apropiadamente el día de hoy con toda seguridad. Agradeciendo profundamente a la magíster María Montoya Vera, presidenta de la Asociación de Marihuana Medicinal de Trujillo, al doctor Sergio Sánchez, médico chileno y director médico de la ONG Latinoamérica Reforma, y al doctor Mariano Fusero, él es abogado argentino, presidente de la ONG RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. El día de hoy tenemos que dar por finalizada nuestra edición de Consultorio Libre. Un servidor, Fernando Zárate, les agradece su sintonía y también nosotros agradecemos nuevamente a todos nuestros invitados. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, amigos. Hasta la siguiente oportunidad.